Bueno, chicos, vamos a ver un último ejemplo más. De hecho, configuraciones como esta hay muchos más, pero estamos viendo tres de las principales que podrían venir a sus prácticas, ¿no? Porque todo el resto es similar a lo que ya habíamos visto, tanto a la polarización básica, polarización fija, en otras palabras, o también la polarización del emisor. Esas dos se repiten bastante, tienen muchas variantes, y por ello es que estoy haciendo un tercer ejemplo, la cual es bastante interesante, la cual se llama circuitos de espejos en corriente directa. Bien, el ejemplo nos dice lo siguiente. Calcula la corriente I, que es este de aquí, a través de los transistores Q2 y Q3, que es justamente estos dos, ¿no? En el circuito de la figura 4.67. Esto claramente es pues una configuración de circuito en espejo. Bien, chicos, este tipo de circuitos básicamente lo que se aplica o su aplicación es en el diseño de circuitos integrados, donde los transistores están configurados, están fabricados de manera muy cercana. Ese es el objetivo. Ahora, otro principal razón por la que se hace ese diseño, esa configuración de transistores, es porque se quiere obtener de alguna manera que esta corriente IX que tienes aquí en el colector del primer transistor también se replique en la corriente del colector de Q2 y Q3. Es por eso justamente que su nombre lo llama configuración en espejo, ¿no? Porque la corriente que tienes a un lado quieres replicarlo en los otros transistores que tienes ahí. Entonces, es por ello que tiene ese nombre, por lo que mantiene o busca mantener su corriente en los conectores, tanto de el primer, segundo y tercer transistor. En este caso particular para ese ejercicio. Teniendo en cuenta ello, vamos a analizar el circuito. En primer lugar, debemos tener en cuenta que en este caso hay algo curioso, ¿no? Que este nodo viene a ser lo mismo que esto, viene a ser lo mismo que esto, viene a ser lo mismo que esto. Todo esto es un solo nodo. Entonces, si hacemos la designación de corrientes, la corriente de la base uno vendría por aquí, ¿no? La corriente de la base 3 vendría por aquí. Y la corriente de la base 2 vendría por aquí. Entonces, si hacemos Kirchhoff en este nodo, que está de verde, la corriente resultante sería la suma de corrientes, ¿no? Corriente de base uno más corriente de base 2 más corriente de base 3. Entonces, esta Y la vamos a llamar. Nuestra primera ecuación, Y sería igual a corriente de base uno más corriente de base 2 más corriente de base 3. Listo. Esta es nuestra primera ecuación. Ahora, ¿qué más podemos deducir aquí? Otra relación que tenemos que tener en cuenta es que la corriente del colector, pues ya habíamos hecho esta aproximación, ¿no? Entonces, corriente colector uno es igual a corriente colector, perdón, corriente emisor uno. ¿Qué aproximación habíamos hecho? Corriente del colector es más o menos igual a corriente del emisor. Sería nuestra segunda ecuación. ¿Listo? Y otra relación que nos falta ver aquí es que corriente del emisor es pues corriente en la base por factor beta más uno, ¿no? Esa sería ecuación número 3. Dice, chicos, para este tipo de ejercicios, para configuraciones de circuitos en espejo, se tienen que hacer algunas suposiciones, algunas aproximaciones. En este caso, viene a ver, viene a ser con la corriente del emisor. Como está directamente fijado a tierra, el emisor de los tres transistores, lo que se asume o lo que se aproxima es que la corriente del emisor uno es igual a la corriente del emisor 2, es igual a la corriente del emisor 3. Por lo tanto, esto sería un solo valor corriente del emisor, ¿no? Listo. Entonces, teniendo en cuenta ello, la ecuación 4
Ya podemos ir acercándonos a lo que nos pide. Primero, Ix sería igual a quién? Corriente del colector uno más la suma de corriente de bases, ¿no? Que es justamente Y, que sería corriente de la base uno más corriente de la base 2 más corriente de la base 3 y eso es todo, ¿no? Entonces, Ix finalmente sería corriente del colector 2 que sería lo mismo que corriente del emisor, ¿no? Por esta aproximación número 2 que sería corriente del emisor 2 pero corriente del emisor 2 que es igual, corriente del emisor nada más, porque estamos haciendo esta suposición, esta aproximación, debido a que están fijados los tres emisores de Tierra. Sería corriente del emisor más corriente de la base. Pero la corriente de la base podemos expresarlo en otra forma, en su forma equivalente, que sería corriente de la base, si despejamos de la ecuación 3 sería corriente de la base sería lo mismo que corriente del emisor entre factor beta más uno, ¿no? Entonces, aquí sería corriente del emisor entre factor beta más uno más corriente emisor 2 entre factor beta más uno más corriente en emisor 3 entre factor beta más uno. Listo. Ahora, ¿qué más viene? Sabemos que la corriente del emisor uno 2 y 3 son iguales, ¿no? Por lo tanto, esa suma sería Ix sería igual a corriente del emisor más 3 veces corriente del emisor entre factor beta más uno, ¿no? Ahora, si nosotros multiplicamos a corriente del emisor por factor beta y lo dividimos por factor beta, no altera nada, ¿no? Sería corriente del emisor más 3 veces corriente del emisor entre factor beta más uno. Listo. Pero aquí también, chicos, que tiene que ser un detalle, una aproximación más. Aquí tenemos factor beta sobre factor beta por corriente del emisor, ¿no? Claramente sabemos que esos dos no podemos sumarlo porque tienen denominadores diferentes. Pero como factor beta tiene o suele tener valores grandes, como beta puede ser 150, beta puede ser 100, beta puede ser 50 cuando trabajas en región activa directa, ¿no? Y 50 con 51 o 100 con 101, 150 con 151 son prácticamente lo mismo, por lo tanto no te podemos aproximar que el valor 3 por corriente del emisor entre factor beta más uno es aproximadamente igual a 3 por corriente del emisor entre factor beta. Listo. Entonces, haciendo esa aproximación, corriente del emisor, corriente del X, perdón, sería, como ya tienen denominadores iguales, beta más 3 por corriente del emisor, perdón, me estaba equivocando, sería corriente del emisor por factor beta más 3 por corriente del emisor, todo sobre factor beta, ¿no? Listo. Entonces, si factorizamos corriente del emisor, quedaría de la siguiente forma, beta más 3 todo sobre beta. Lo mismo, aquí hacemos esa aproximación que hicimos aquí. Beta más uno debido a que el valor beta es mucho más grande que uno o que 3 podemos decir que beta más 3 es aproximadamente a beta. Entonces, corriente X sería corriente del emisor por factor beta sobre beta, ¿no? Estamos notando que beta con beta se va. Por lo tanto, finalmente, ¿qué tenemos? Que corriente X sería lo mismo que corriente del emisor. Listo. Entonces, justamente hemos llegado a demostrar lo que queríamos, ¿no? Que las corrientes sean idénticas y X sea idéntica a la corriente del emisor. Y es lo que hemos demostrado con las aproximaciones que hicimos, que corriente IX es lo mismo que corriente del emisor.
Ahora sí, ya podemos resolver el ejercicio. Ya está demostrado, ya podemos seguir adelante. Listo. Primer reto resuelto. Lo que nos pedía es directamente hallar corriente I, ¿no? Que está al lado derecho. Para ello, se tiene que hacer, a ver, ¿qué podemos hacer? Hallar I, a ver, corriente IX es igual a corriente del emisor, ya lo acabamos de mostrar. Entonces, si hacemos una malla por aquí, chicos, vamos a poner color verde, vamos a ir con la malla 1. Podemos obtener IX, ¿no? Porque en esa malla estamos encontrando justamente IX. Entonces, de malla 1, ¿qué se tendría? Menos 6 voltios por IX más 1,3K, menos 6 voltios más 1300 por IX más este nodo de aquí, que sería justamente voltaje de la base, ¿no? Porque estamos aquí, este nodo se reparte por todo este lado, entonces sería voltaje de la base, que sería lo mismo que voltaje base emisor. Es decir, voltaje colector emisor sería lo mismo que voltaje base emisor. Entonces vamos a llamarlo más voltaje base emisor, porque este valor sí lo conocemos, ¿no? Esto es igual a cero. Entonces lo que nos interesa aquí es IX. IX sería 6 voltios menos voltaje base emisor, que sería 0,7 por defecto, si es que no nos da otro valor, entre 1300. Esto que sería exactamente, a ver, 4,0769 miliamperios. ¿Ves? 4,0769 miliamperios. Listo. Pero todavía no hemos determinado cuánto vale I, ¿verdad? Porque I es justamente este valor que sería corriente colector de transistor 3 y transistor 2. Pero recuerden que el corriente del colector es aproximadamente igual al corriente del emisor, que sí lo hemos hallado. ¿Cómo lo hemos hallado? Porque llegamos a demostrar de que IX es exactamente igual a corriente del emisor. Y como ya hallamos IX, ya sabemos cuánto vale corriente del emisor, ¿no? Y como ya sabemos cuánto vale corriente del emisor, ya sabemos cuánto vale I. Entonces, finalmente, sabemos que IX es igual a corriente del emisor. Y esto es igual a corriente I, pues que es esta de aquí, corriente al colector, para transistor 2 y 3. Entonces, I sería finalmente 4,0769 miliamperes. Listo, chicos. Si se dan cuenta, ya ahora entenderán por qué lo llamamos circuito en espejo, ¿no? Porque las corrientes que teníamos aquí inicialmente, IX se va a replicar para la corriente del emisor. No hemos llegado a demostrar de que es aproximadamente igual a las corrientes de las emisoras que también son iguales. Entonces, chicos, estos fueron los tres casos que trabajamos para BJT en corriente directa, con señal estable. Nos vemos en un siguiente video.